Hay un problema con Velázquez. Bueno, tengo yo un problema con Velázquez. Este vídeo va a ser mi visión del artista, por lo que me podría equivocar en cosas que digo, así que si este vídeo os deja con ganas de más, quizás sea un buen momento para estudiar a Diego Velázquez. Mi problema con Velázquez es el siguiente. ¿Cómo puede ser que un señor en el siglo XVII pintase así? No tiene ningún sentido, de verdad, y os voy a explicar por qué. Tened en cuenta que Caravaggio muere en 1610. Mirad este vídeo para entender bien el genio de Caravaggio. Es que la evolución que experimenta la pintura europea en unos pocos años es una auténtica locura. Mirad, este es Rembrandt. Prácticamente vivió los mismos años que Velázquez. Rembrandt nace en 1606 y Velázquez en 1599. Rembrandt muere en 1669 y Velázquez en 1660. Y mirad lo distinto que son sus obras. Rembrandt sabe pintar, muchísimo. Hace cosas con la luz adelantadas a su tiempo, pero hay algo en lo que Velázquez le gana. Y le gana porque Velázquez se ha saltado siglos. Rembrandt es buenísimo, pero pinta como cabría esperar de alguien en esos años, siendo obviamente muy bueno. Velázquez hace cosas en un momento de la historia que no tocan. Para que nos enteremos, vamos a poner algo de contexto. En el siglo XV, en Europa, se pinta así. Es un tipo de pintura que no termina de comprender del todo la luz, que la representa pero de una manera muy artificial. Los distintos elementos del cuadro parece que no están en el mismo espacio porque la luz no interactúa con ellos. En este cuadro de Jan van Eyck, del matrimonio Arnolfini, la luz entra por la ventana, pero también de frente. Pero la luz de la ventana no produce sombras, el señor no proyecta una sombra sobre su mujer. El perro sí, o no sé. Pero si el perro proyecta esa luz, el marido, ¿por qué no la proyecta sobre el sillón? Eso es un sillón, ¿no? Porque no hay una sombra en el sillón de atrás, pero su mujer sí da sombra. ¿Por qué ella sí y él no? ¿Entendéis, no? Y aquí el dibujo todavía es bastante plano, en parte por no entender bien la luz. La luz es lo que da volumen. Y los pintores flamencos son muy meticulosos, el reflejo de atrás está trabajado a conciencia, son muy talentosos, pero hay cosas que todavía no saben. Y esa capacidad de detallar todo tanto es otro punto importante, se pinta todo lo que se puede y más. Esos pintores pintarían a nivel atómico si pudieran. Botticelli pinta bien, dibuja bien, pero todavía falta algo, todavía hay cosas que no entendemos, está claro. Hombre, Rafael es más realista. Además, en el Renacimiento, su obsesión con saber de perspectiva, anatomía y de todo, lleva a que se sientan más reales. ¿En este momento los artistas buscan el realismo? Bueno, diría que en parte sí, no quiere decir que solo se fijen en eso, pero si te pones a despellejar cadáveres para entender bien el cuerpo humano, pues está claro que te interesa mucho crear imágenes lo más reales posibles. Pero viene antes el Greco. Pinta un poco raro este señor. ¿Por qué pinta así? No sé, se lo preguntaría, pero está muerto. Pero mi experiencia como artista me dice que pinta así porque quiere pintar así, y ya. Este señor está haciendo algo interesante. Ya pinta buscando algo más que ser 100% realista. Hay expresión, hay una mente pensando. Vale, sigue aquí Caravaggio. Enseña a Europa cómo funciona la luz. En este vídeo explico más la importancia de Caravaggio, así que hice a verlo porque como me detenga más en este vídeo va a ser eterno. Ya sabemos cómo funciona la luz, quedan cosas por aprender, pero vale, ya podemos crear imágenes realistas. Tenemos conocimientos de anatomía, sabemos usar la perspectiva, comprendemos la luz y técnicamente somos la leche. Ahora solo toca esperar a que se invente la fotografía y se nos acabe el chollo. Pero volvamos a los pintores flamencos, los que querían pintar a nivel atómico. Esta gente pintaba hasta con pinceles de una única cerda, porque podían y tenían mucho tiempo libre. Pero claro, esto plantea una pregunta, ¿cuándo paras de pintar? ¿Cuándo dejas de detallar el detalle? ¿Y por qué hacerlo? Y Velázquez se puso manos a la obra. Y aquí empieza la parte de la historia que no entiendo, la que he tenido que inventarme para responder a esta duda. ¿Por qué Velázquez empezó a pintar así? Quizás ahora no entendéis a lo que me refiero, dadme un segundo. ¿Veis? ¿Por qué haría esto? Estos detalles no son lo propio de este momento histórico. ¿Por qué de este cambio? Cuando se inventa la fotografía tiene un sentido. Mirad este vídeo para saber a qué me refiero, pero en este momento de la historia no tiene sentido. Es un adelantado a su tiempo. Y seguro que el Greco influye en su manera de pintar, pero al ser un estilo tan marcado no es fácil sacar la conclusión ni la lección que Velázquez saca del Greco. Y la verdad, no me atrevo a decir que Velázquez pinta como pinta por el Greco. Yo diría que es por otra cosa. Y si estudiamos todas sus obras, yo aquí, en mi canal de YouTube, que es un faro cultural, un lugar de intelectuales donde nos reunimos a debatir el pasado, presente y futuro del arte, me aventuro a decir que era un vago. No digo esto para desprestigiar su trabajo, ni para creerme mejor que él, ni mucho menos para ganar clics y ver si así me hago famoso. No soy de esos, y menos mal. En plan, era un vago, mucho no pintaba,
Rubens pintaba mucho más, muchísimo más. Y Velázquez era pintor de cámara, era a lo que se dedicaba, no es que pintase en sus ratos muertos, y pues la verdad es que no tenemos tanta obra de Velázquez. ¿Puede que se hayan perdido obras? Sí, pero mola más pensar que era un vago. Pero es que además esto me encaja, porque cuando pintas te cansas, y al final cada uno saca sus herramientas para poder terminar una obra de una manera correcta pero sin morir. Los flamencos seguramente aguantaban cientos de horas pintando el mismo cuadro, pero la obra de Velázquez, mucha de ella se podría hacer relativamente rápida. Y una manera de hacer que el proceso sea rápido es simplificándolo todo, no dibujando todos los detalles al milímetro, pero esto no es nada fácil. Y tened en cuenta que aquí se aprendía a pintar de un maestro, que tenía un método, que había aprendido un maestro y así hasta el infinito. Y cuando te acostumbras a algo es difícil cambiarlo. Y quizás sea la vaguería lo que le llevó a buscar una manera más rápida de pintar y por lo tanto sintetizaba más. Aunque Velázquez sea un vago, llegar a esto no es nada fácil, y más si eres el primero. Es que mirad los detalles. Os vuelvo a recomendar este vídeo para los que no lo hayáis visto. Tienen muchísima belleza en mucho sentido estético, que podría pintar rápido, pero pensaba muchísimo cada pincelada. Y aquí entra la famosa pincelada, no ya solo de Velázquez, sino de todos los artistas. El problema que yo siento muchas veces a la hora de oír hablar de la pincelada es que se hace un poco como si fuera algo al azar, como si Velázquez daba esa pincelada porque así le salía, y no creo que para nada sea así. Y en mi opinión, esto lleva a los alumnos a un equívoco, a pensar que la pincelada es algo así como su letra. Escriben así porque es como les sale, pues con la pincelada es lo mismo, pero no debería de ser así. La pincelada en el fondo es el comienzo de la abstracción, es el reflejo del pensamiento, es un proceso de reflexión. Y tus pinceladas van a ser similares porque tú tienes una manera de pensar que las reflejas a través de tus pinceladas. Tu sentido estético queda representado en esos trazos. La pincelada es el momento en el que el artista decide que hasta aquí llega la figuración, el realismo para que nos entendamos, y aquí comienza la sintetización. Ahí es donde el autor decide que ya es suficiente del mundo representado, que no va a detallar el detalle, que su visión de la figuración termina ahí y empieza la abstracción. Y muchas veces parece que es algo que no deberíamos de meditar demasiado, que a ti te sale así, pues ya está, pa'lante. Y no. Cuando veo la obra de Velázquez es en la pincelada donde puedo ver su genio. Puedo también entender bastante de la psicología del autor. A mí estos detalles me hablan de una persona muy inteligente, con mucho sentido estético, que sabía lo que para él era bello y trabajaba para llegar a ello de la manera más rápida y simple posible. Y veo la de Goya y veo a alguien más impulsivo, menos meditativo, y veo a Sorolla y veo un claro alumno de Velázquez. Veo que deja que sus otros sentidos también se fundan en la obra. Y así, con todo el mundo. No dejéis vuestra pincelada al azar porque ella habla mucho más de vosotros de lo que creéis. Pensadla más y tratad que esas marcas del cuadro tengan más sentido que el de rellenar un espacio. Y estudiad a Velázquez, porque hasta que llegaron los impresionistas, pocos estuvieron a su nivel en prácticamente todos los sentidos. Les ganó un vago, y eso hay que celebrarlo.